Hoy estamos en comunicación ya con una persona que trabaja el tema intercultural, trabaja con los pueblos indígenas, trabaja con los pueblos amazónicos, es director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el CAP, el antropólogo Ismael Vega. ¿Por qué? Porque en las promesas electorales estamos escuchando varios enfoques de cómo enfrentar tal o cual tema, tal o cual sector, pero de verdad ha habido pocas manifestaciones en favor o en atención de estas comunidades precisamente. ¿Cómo está, Ismael? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos tus oyentes. Muchas gracias por esta ocasión para poder conversar No, yo le sobre una agradezco, problemática olvidada, ¿no? le agradezco más bien la atención. Es usted además coordinador de un diplomado de interculturalidad, ¿no es cierto?, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y realizaron un Así es, evento hace poco. Y me así imagino es. que realizan el evento para reflexionar acerca de la situación de los pueblos indígenas y amazónicos y la poca atención, es mi punto de vista, la poca atención que los candidatos le están dando a este sector de ciudadanos peruanos. Así es. Como tú dices, Rubén, ¿no? Sin duda, la situación de los pueblos indígenas siempre ha sido históricamente de exclusión, de discriminación, y esto se refleja, pues, también en lo que los partidos políticos proponen, ¿no? En este proceso electoral, pero también en los procesos electorales pasados, ¿no? Los indígenas amazónicos especialmente nunca son prioritarios en estos planes, ¿no? Y la referencia a ellos, a sus problemáticas, son muy focalizadas, ¿no? En alguna propuesta por ahí, y muchas veces cuando se les menciona, pero de una manera tal que te das cuenta claramente que no conocen los partidos, o los que son miembros de los partidos políticos no conocen la realidad de los pueblos indígenas, ¿no? Con la forma como se refieren a ellos en sus planes, ¿no? Correcto. ¿Son muy ligeros o imprecisos? No, son en todo caso eh, muy ligeros, ¿no? Porque eh, plantean en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay partidos como el Partido Renovación Popular, el Partido eh, Victoria Nacional, etcétera, que plantean algunas propuestas muy focalizadas sobre pueblos indígenas, pero entendiendo que necesitan, digamos, desarrollarse, que necesitan aprender, digamos, cómo es el progreso, cómo insertarse en el proceso de desarrollo planteado, pues, desde una mirada occidental, desde una mirada Claro, claro. puramente estatal, ¿no? Es decir, Ajá, no parten de la idea de que ellos tienen sus propias formas de ver el mundo, que tienen una claro, realidad cultural especial, pero que también tienen capacidades, por supuesto, que tienen saberes, que tienen experiencias, y claro. que debería haber un acercamiento intercultural, ¿no? Pero esto es lo que realmente hace falta en prácticamente todos los partidos políticos, una mirada intercultural para poder aproximarse a los pueblos indígenas de una manera horizontal, con respeto y Claro, reconociendo sus claro, derechos. no se puede hablar tan ligero y decir, yo voy a desarrollar los pueblos, le voy a mandar internet, le voy a dar laptops, le voy a Exactamente, dar todo, tablets, le voy a dar todo. Cuando así el es. enfoque para la educación en estos pueblos es absolutamente distinto, tiene que ver con su entorno natural, con la cosmovisión que ellos tienen de la vida, de la naturaleza y todo lo demás, ¿no es cierto? Ujú. Así es. Y muy pocos, por ejemplo, no sé, yo podría mencionar, ¿no? Partido Juntos por el Perú, el partido Somos Perú también plantea algunas cosas que podrían que podría decirse que están un poco más allá de esta ligereza que predomina, o la ausencia que predomina en la mayoría de los partidos, ¿no? Porque sí hacen referencia a un tema central en los pueblos indígenas, que es el tema del territorio, ¿no? El territorio en Ya, la vida de los pueblos indígenas es fundamental, es clave, ¿no? Sin territorio los pueblos indígenas simplemente no existen, no son nada, ¿no? Porque alrededor del territorio se estructura y se organiza la vida política, social, cultural, económica, ¿no? De los pueblos indígenas. Entonces, ujú, un gran problema que existe desde hace mucho tiempo, y ahora con más razón todavía, es el problema de la seguridad territorial de los pueblos indígenas, ¿no? Hay una cantidad impresionante de comunidades que no tienen título de propiedad, hay otra cantidad muy grande de comunidades que necesitan ser redimensionadas, ¿no? Porque han crecido, porque han expandido un poco su extensión,
Y en muchos casos también, Rubén, lo que sucede es que muchas comunidades fueron, digamos, georreferenciadas o fueron tituladas y medidas en base a métodos y a sistemas que son totalmente obsoletos, ¿no? Y que necesitan ser georreferenciados o medidos nuevamente con los métodos modernos que existen ahora para que realmente puedan, digamos, saber no solamente cuánto miden, qué extensión tienen, sino también para brindar seguridad jurídica y para evitar que sobre su territorio se superpongan otras Eh, actividades, como, otros proyectos, otros como una programas. concesión petrolera o Exactamente, ¿no? minera, ¿no es cierto? Por eso es que Ante, últimamente hemos visto, claro, exactamente, por eso es que últimamente hemos visto cómo hay muchos problemas con defensores y defensoras indígenas que por defender su territorio frente a las concesiones, ¿no? Que se otorgan para extraer madera, ¿no? Para actividades forestales o para monocultivos, terminan siendo inclusive asesinados, ¿no? Hemos asistido al asesinato de varios defensores y defensoras. Todo esto está relacionado con el territorio, con la tierra, ¿no? Porque en general, los partidos políticos o la clase política es capaz de reconocer que los pueblos indígenas tienen una gobernanza, una forma de gobernar sus territorios, ¿no? Y que en vez de potenciarlos, más bien tratan de desconocerlos, ¿no? Esto, por ejemplo, se vio mucho con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, nosotros vimos que los pueblos indígenas, en su gran mayoría, comenzaron a activar un sistema de control territorial, ¿no? Ancestral, es decir, comenzar a cerrar sus ingresos y sus salidas, ¿no? Pero pudimos ver también varios casos en los que el Estado, en vez de coordinar, en vez de eh, aliarse con los pueblos indígenas para que junto con la policía, las Fuerzas Armadas que están también en esta zona, puedan trabajar conjuntamente y reforzar este sistema de control territorial que tienen los pueblos indígenas, más bien trataron de desautorizarlo, trataron de debilitarlo y muchas veces hubo enfrentamientos, como sucedió en zonas de Loreto o en la Selva Central, por ejemplo, donde las fuerzas del orden, al encontrarse con pobladores indígenas que estaban controlando sus fronteras, lo llamaron a ponerse al orden, entre comillas, es decir, le dijeron en otras palabras, bueno, acá ustedes no tienen que controlar nada, aquí la autoridad somos nosotros, somos el Estado, ustedes no tienen que estar impidiendo el ingreso a nadie, nosotros somos la autoridad. Y eso, por ejemplo, revela nuevamente lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esa falta de reconocimiento de otras formas de organización, otras formas de ver la realidad, de ver el territorio, en este caso los pueblos indígenas, porque si hubiera una mirada o un enfoque intercultural, más bien lo que se haría sería lo que hicieron, por ejemplo, los Huampis. Los Huampis son un pueblo indígena, una nación que está en el norte del Perú, en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, en el departamento de Amazonas. Ahí, por ejemplo, ellos han activado un sistema de control territorial que, gracias a Dios, ahí en ese caso sí funcionó, pero fue muy aislado, ¿no? Porque los Huampis lo que hicieron fue coordinar inmediatamente con la policía, tomaron iniciativa y con las autoridades para que su sistema de control territorial funcione realmente, ¿no? Y ahí, felizmente que la policía actuó de una manera coordinada, respetuosa, y ahí en esta zona prácticamente el nivel de contagio ha sido mínimo, casi inexistente, ¿no? Porque sí lograron controlar. Este es un ejemplo concreto, pero que expresa mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Esta mirada siempre distante de los pueblos indígenas, alejada, sin reconocer sus capacidades, sus saberes, ¿no? Su cultura. Y seguir Y esto es viendo la muy triste, Amazonía ¿no? como un Porque lugar, lo un que ha territorio pasado, justamente con Ismael, permíteme, lo que ha pasado con los One Piece debería ser usado como ejemplo para que los gobiernos de turno reconozcan la capacidad organizativa de estos pueblos, la valoren, la respeten y lo hagan copartícipe de las acciones que se puedan desarrollar para enfrentar otro tipo de problemas. En Santa María de Nieve, donde funciona el tema de los One Piece ahora, tienen una de las tasas más altas de contagio por VIH, ¿no es cierto? Si se los hubiera incorporado a las comunidades a formar parte de las estrategias para combatir este flagelo, también los resultados quizá pudieran ser otros. Así es. El caso concreto del VIH es en la zona del CENEPA, que está también en la misma zona de Condorcanqui, pero en esta zona habitan Aguajún, ¿no? Aguajún, Pertenece al pueblo Aguajún. Aguajún, sí, donde hay un alto grado de contagio y ahí también, ahí hay este problema, ¿no? Que tú mencionas justamente, ¿no?
la falta de coordinación y acercamiento intercultural del Estado hacia los pueblos indígenas amazónicos, en este caso el pueblo Wajún, ha impedido que haya un adecuado control territorial, un reforzamiento de su vigilancia comunitaria respecto a temas como la salud, la educación, ¿no? Porque si se potenciaría esto, si se fortalecería esto, además de reconocerlo, ¿no? O sea, porque no se trata solamente de reconocerlo, sino aplicar, implementar medidas concretas, acciones concretas para reforzar, fortalecer, no estuviéramos ante este tipo de problemas, como el que tú has mencionado, el VIH, O sea, crear y ante espacios otro tipo de problemas, ¿no? Ajá. O sea, crear espacios de gobernabilidad, ¿no es cierto? Donde los actores, formales o informales, estén presentes en la mesa esta para trabajar. Ismael, me tengo que ir a un resumen informativo, pero volvemos, seguimos conversando contigo, apenas estamos empezando. Amigos, Muy un bien, resumen informativo y regresamos inmediatamente. muy bien. Bien, continuamos con el programa y estamos conversando con Ismael Vega, que es el director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el CAP. Y estábamos, creo, de acuerdo en el que uno de los errores constantes de los gobiernos, de los últimos gobiernos, es no haber reconocido como un parte fundamental para el desarrollo de estos pueblos, precisamente a las organizaciones de estos pueblos. Siempre se los ha dejado un poco de lado y se les ha aplicado recetas casi sin consulta, de manera vertical, y muchas de estas recetas no corresponden a la realidad en la que estas comunidades, estos pueblos viven. Por eso, Ismael, la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo se debe desarrollar una política de salud para los pueblos indígenas y amazónicos? Bueno, yo creo que lo primero que se tendría que hacer es coordinar y tener un espacio de diálogo con los pueblos indígenas a través de sus organizaciones, considerando sobre todo las personas mayores, ¿no? Que son los sabios y las sabias, los que conocen realmente los sistemas de salud tradicional que existen en estos lugares, eh, pero sobre todo escuchar a los dirigentes, ¿no? Que son los que conocen también la situación, la problemática de salud y, bueno, otros tipos de problemas que hay en la zona, ¿no? Creo que los funcionarios que trabajan para el Estado tendrían que tener también una sólida formación en el enfoque intercultural, es decir, un enfoque que les permita acercarse a esta población, no solamente reconociéndola como una población que tiene derechos, sino como una población que también tiene capacidades, que tiene fortaleza, ¿no? Eh, y tratar de buscar fortalecer desde los sistemas de salud occidentales, es decir, todo este sistema de postas, de centros médicos, ¿no? De personal médico especializado, por supuesto, doctores, enfermeras, poder encontrar un conjunto de puentes y de posibilidades de intercambio y fortalecimiento con la medicina tradicional, es decir, con las formas, las prácticas medicinales que tienen los pueblos indígenas para múltiples enfermedades, para poder vivir bien, ¿no? Porque hay que entender que los pueblos indígenas amazónicos, particularmente, han podido conocer a través de siglos, ¿no? De interacción y conocimiento directo con el bosque, las propiedades que tienen las plantas y los espacios que la Amazonía tiene para que la población pueda sentirse conectado con los espíritus del bosque, los espíritus de los ríos, los espíritus de la naturaleza, ¿no? En realidad, no solamente la salud la entienden como no estar enfermo, ¿no? Sino la salud se entiende como un estado de conexión, ¿no? Del ser humano, de los que conviven y en un territorio, en una comunidad con el resto, ¿no? Una conexión permanente con los ríos, con los árboles, una relación de cuidado, de respeto, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que se pueda implementar un programa, un sistema de salud, ¿no? No se trata solamente de llevar medicina, de llevar personal médico especializado, sino de tener antes de eso una comprensión
de la cultura que tiene cada pueblo, de la realidad cultural, de sus prácticas medicinales y de las fortalezas que tienen. Yo siempre digo que las carencias en el sector salud son muchas. Y me imagino que estas se notarán muchos más en estos pueblos que están alejados, cuyas vías de acceso son mucho más difíciles que cualquier otra población de la Sí, costa o de la terrible. zona andina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo les ha ido a las comunidades que ustedes monitorean en la lucha contra el COVID, usando precisamente esos saberes ancestrales, usando precisamente las propiedades que el bosque les brinda? Mira, hay varias experiencias, ¿no? Pero creo que una de las más llamativas es la experiencia del pueblo Chipibo, ¿no? En Cayali, ellos han conformado varios comités y grupos que le han llamado Comando Matico, ¿no? Eh, ¿Ya? y en base a estos grupos, ellos han podido primero comenzar a socializar y a compartir con los que viven en las comunidades, pero luego también con otros que no necesariamente viven en las comunidades, sobre las propiedades que tiene el matico y otras hierbas, otras plantas que conocen, las propiedades que tienen en relación al sistema respiratorio, ¿no? A través de bebidas o brebajes preparados por ellos mismos, a través de vaporizaciones, ¿no? Que les ha permitido enfrentar el COVID. No tengo estadísticas, no tengo números, pero sí lo que sabemos es que han podido atender a más de 1.500 personas que han tenido eh, síntomas de cuidado o en todo caso síntomas iniciales de complicaciones en su sistema respiratorio y que gracias a la atención de estos grupos llamados comandos maticos que están distribuidos en diferentes lugares de la región Ucayali, y donde los hermanos y hermanas Chipivas son los que, digamos, tienen protagonismo, han podido resolver estos problemas, ¿no? Por supuesto que no podemos decir que en todos estos casos ha habido un problema, digamos, de COVID, ¿no? Pero sin duda, si esto le pasara a cualquiera aquí en la ciudad, por ejemplo, tener síntomas un poco complicados con su sistema respiratorio, inmediatamente acudirías a un médico, ¿no? Y el médico te daría las medicinas, etcétera. En el caso de ellos, no tienen pues allá farmacias, digamos, tiendas donde vendan medicinas, pero sí tienen sus plantas, entonces Correcto. utilizan No, estas no se plantas para tienen atender eso. cifras, no se ¿Perdón? tienen, no se tienen cifras del nivel de contagios o la mortandad en los pueblos indígenas y amazónicos por el COVID. No hay cifras todavía precisas. No hay cifras precisas, pero sí hay cifras aproximadas, ¿no? No tengo ahorita lamentablemente las cifras, pero son cifras tomadas a partir de las DIRESAs, de las Direcciones Regionales de Salud, ¿no? Que han reportado los casos de contagio y también fallecimiento, pero no son tan precisos, en realidad son bastante relativos porque, como tú bien has dicho al comienzo, las comunidades nativas, las comunidades indígenas, están en lugares muy alejados, donde no hay acceso de ningún tipo para poder reportar todos los casos. Es más, solamente casi el 30% solo de comunidades nativas en toda la Amazonía tiene acceso al sistema de salud. El 30%, o sea, solo la tercera parte. Es muy poquito, ¿no? Y ese acceso que tienen a la salud es un acceso a un sistema de salud absolutamente precario, ¿no? Por Con una supuesto, claro. infraestructura Ya me que imagino cómo será un centro de salud en un pueblo indígena. He visto varios y realmente no tienen botiquín, no tienen nada están en realidad. absolutamente abandonados, no tienen Sí, sí, personal, no tienen infraestructura, no tienen cadena de frío. Por eso creo que más letal que el mismo COVID para los pueblos indígenas es el abandono del Estado. es el sistema de salud, de la precariedad, del abandono del sistema de salud, ¿no? Porque ahí Ujú. cualquier enfermedad puede acabar con la muerte, el fallecimiento de las personas, porque es un sistema de salud totalmente abandonado. Sí, sí, no, en realidad la política pública no existe en los pueblos Exactamente. amazónicos indígenas, ¿no? Mira, esa contradicción, ¿no? Uno dice yacimientos petroleros y los que estamos por encima de los 40 años, trompeteros, por ejemplo, trompeteros, donde hay un Sí, aeropuerto, ¿no es cierto?
Y en Trompeteros no hay agua potable, no hay desagüe, no hay alcantarillado. Conseguir un balón de gas o cualquier otro hidrocarburo para la comida es carísimo, ¿no? O sea, te das cuenta de la contradicción, es uno de los yacimientos más conocidos, los que más divisas seguramente le ha generado al país en la explotación del petróleo, tiene un aeropuerto enorme donde entran naves enormes para llevar y traer los técnicos de la empresa, pero el pueblo está súper abandonado, ¿no? Mira esas contradicciones. Abandonado y contaminado también por estas actividades, porque durante muchísimos años estas actividades se han desarrollado sin ningún tipo de control ni fiscalización, ¿no? Y el control y la fiscalización que hay ahora es sumamente débil, ¿no? Con personal mínimo, ¿no? En lugares extensos y amplios de la Amazonía existen muy pocos vigilantes y la actitud del Estado frente a la actividad de las empresas petroleras y mineras es siempre una actitud más bien de relajamiento de los estándares, de las exigencias ambientales y de respeto a los derechos, ¿no? Un derecho importante que tienen los pueblos indígenas y que fue aprobado ya hace varios años y fue una buena ley aprobada, es la ley de la consulta previa, libre e informada, ¿no? Que comenzó a aplicarse en el país, pero debido a la debilidad del Estado para vigilar su estricto cumplimiento, este derecho muchas veces es aplicado de una manera distorsionada, ¿no? Ya está prácticamente de adorno la ley, ¿eh? Muchas veces es un saludo a la bandera, efectivamente, ¿no? Por eso es necesario que los pueblos indígenas sigan exigiendo cada vez que hay una actividad en sus territorios, exigir al Estado que se cumpla el derecho a la consulta, ¿no? Y si no lo hicieran, seguramente serían atropellados, ¿no? Ismael, ya para ir cerrando, ¿qué características debe tener una propuesta educativa seria para las zonas de los pueblos indígenas y amazónicos? Bueno, en primer lugar, ser intercultural. En segundo lugar, creo que es necesario que la gran cantidad de profesores indígenas que ya existen en la selva sean fortalecidos en sus capacidades educativas, ¿no? En tercer lugar, asegurar que la totalidad de los profesores y profesoras que trabajan en las zonas amazónicas sean de las propias comunidades, sean profesionales o profesores y profesoras, hombres y mujeres, de las mismas comunidades. Eso garantizaría un trabajo no solamente eficiente, eficaz, sino, digamos, acorde con la cultura de los pueblos, porque un profesor que es aguajún y enseña a niños y a niñas aguajún, por supuesto que va a tener mucho más garantizada la enseñanza, el aprendizaje, etcétera, ¿no? Tercero, o cuarto, perdón, es importante que las organizaciones indígenas locales de las zonas, de cada zona, y las asociaciones de padres de familia, aguajún, guampís, quechua o chipío, también participen, digamos, en la implementación del programa educativo o los programas educativos que se implementen, ¿no? Pero creo que el punto de partida es que sea intercultural, bilingüe, ¿no? Y eso pasaría, por ejemplo, porque estos docentes, también de hijos de estos pueblos, deban manejar el dialecto, el idioma de la zona. Por supuesto, eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Ese es como el primer punto, que sea intercultural bilingüe, ¿no? Quizás no lo dije con énfasis, pero ya con eso bilingüe, la empatía, ¿no? Con el alumno ya se cerraría, pues habría un lazo. Y la lengua madre, la lengua materna tiene que ser la primera lengua, ¿no? Y ir incorporando el castellano como segunda lengua, ¿no? Y ese es fundamental. En esas zonas, sí, la lengua materna debería ser la primera, ¿no es cierto? Debería ser. Y el castellano debería ser ya la lengua complementaria, sí, pues ahí está. Y por supuesto mejorar también la infraestructura, porque así como hablamos de una pésima infraestructura en salud, también hay una infraestructura pésima en educación, ¿no? Muy, pero muy mala, deficiente totalmente, ¿no? Entonces, sí. Ahora la pandemia ha develado mucho más esta precariedad, ¿no? De los servicios y el derecho a la salud, la educación, en los pueblos indígenas. Y hasta en eso se tiene que respetar las tradiciones, los saberes, ¿no? Porque no puedes ir a construir, pues ahí, un colegio en base a piedra, fierro y cemento, ¿no? Ahí tienes que tener otras características que juegan un poco con el ciclo de la lluvia, con el ciclo del frío y todo lo demás, sí, pues.
pero como las decisiones se toman desde Lima y no se toma en cuenta a las comunidades beneficiadas, entre comillas, siempre se les termina dando algo que a la postre no le va a servir mucho o Así no va a es. servir bien. Ese es el tema. Ismael, te agradezco mucho por haber atendido nuestro llamado y seguramente vamos a tener nuevas oportunidades de conversar. Es evidente que va a haber una segunda vuelta, entonces por ahí podríamos nuevamente retomar el análisis de las propuestas de los que pasan en la segunda vuelta tienen para con los pueblos indígenas y amazónicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, en nombre de la Universidad Antonio Río de Montoya y en nombre del CAP también por esta oportunidad de conversar. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Estuvo con nosotros Ismael Vega, el director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, conversando y revelando todo esto que ya conocemos, pero a lo que le damos la espalda, las graves carencias que tienen miles, millones de peruanos que son hijos de estos pueblos andinos y amazónicos.